Jennifer Kesse desapareció una mañana de martes en enero de 2006. Tenía 24 años, un buen trabajo, un novio amoroso, un condominio nuevo y toda la vida por delante. Y entonces, en algún lugar entre su puerta principal y su auto, desapareció. Sin gritos, sin testigos, sin cuerpo. Simplemente se esfumó. Durante casi 20 años, nadie supo qué le pasó. La policía tenía una pieza de evidencia que debió haber resuelto el caso. Un video de vigilancia que mostraba a alguien estacionando su auto y alejándose. Pero hay algo. En ese video, el rostro de la persona está bloqueado por una cerca, en cada fotograma, casi como si supieran exactamente dónde estaba la cámara. Ahora, después de casi 2 décadas de callejones sin salida y falsas esperanzas, algo ha cambiado. En 2025, los investigadores anunciaron que encontraron evidencia de ADN que nunca había sido analizada antes. Han reducido su lista de sospechosos. Están usando inteligencia artificial para intentar finalmente identificar a la persona en ese video. Y por primera vez en años, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida dice que este caso ya no está archivado. Entonces, ¿qué le pasó a Jennifer Kesse? ¿Quién se la llevó? ¿Y por qué, después de casi 20 años, estamos de repente más cerca de las respuestas que nunca? Permíteme llevarte al principio. Jennifer Joyce Kesse nació el 20 de mayo de 1981 en Nueva Jersey. Su familia se mudó a Florida cuando era joven y creció en un hogar amoroso y unido en Tampa. Tenía un hermano menor llamado Logan y los dos eran extremadamente cercanos. Sus padres, Drew y Joyce Kesse, los criaron para que fueran trabajadores, independientes y amables. Jennifer era el tipo de persona que le caía bien a todos. Era inteligente, divertida, ambiciosa. En la secundaria era popular, pero no de manera cruel. Era del tipo que hablaba con cualquiera, incluía a todos. Tenía esta energía que hacía que la gente quisiera estar cerca de ella. Después de la secundaria, Jennifer fue a la Universidad de Florida Central en Orlando. Estudió finanzas y se graduó en 2003. Recién salida de la universidad, consiguió un trabajo en Central Florida Investments, una compañía de tiempo compartido. Era buena en su trabajo, realmente buena. En poco tiempo, fue promovida a gerente de finanzas, supervisando millones de dólares en transacciones. A los 24 años, estaba ganando cerca de 6 cifras al año. Con ese dinero, compró su primer condominio. Estaba en una comunidad cerrada llamada Mosaic at Millenia, en Orlando. El complejo era agradable, relativamente nuevo, seguro, o al menos, eso era lo que todos pensaban. Jennifer se mudó a su condominio en el verano de 2005. Estaba orgullosa de él. Este era su lugar, su logro. Lo decoró ella misma, lo llenó de cosas que amaba. Estaba construyendo una vida. Por ese mismo tiempo, estaba saliendo con un hombre llamado Rob Allen. Rob vivía en Fort Lauderdale, aproximadamente 3 horas y media al sur de Orlando. Se habían conocido a través de amigos en común y conectaron de inmediato. La distancia era difícil, pero lo hacían funcionar. Hablaban por teléfono todos los días, a veces varias veces al día. Se visitaban los fines de semana cuando podían. En enero de 2006, Jennifer y Rob acababan de regresar de unas vacaciones juntos. Habían ido a St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, por unos días. Fue un viaje romántico. La pasaron muy bien. Cuando regresaron, Jennifer llevó a Rob al aeropuerto en Fort Lauderdale para que tomara un vuelo de regreso a su apartamento. Luego, condujo sola a casa en Orlando. Eso fue el domingo 22 de enero de 2006. El lunes, 23 de enero, Jennifer volvió al trabajo. Tuvo un día normal en la oficina. Nada inusual, nada preocupante. Esa noche, habló con su familia por teléfono. Habló con su papá. Habló con su mamá. Habló con su hermano. Todos dijeron que sonaba bien, feliz incluso. Esperaba con interés la semana por delante. Alrededor de las 10 p.m. esa noche, llamó a Rob. Hablaron durante un rato, como siempre lo hacían. Él dijo después que sonaba completamente normal. Mencionó algo sobre estar cansada y querer irse a la cama temprano, porque tenía mucho trabajo al día siguiente. Se dijeron buenas noches y colgaron. Esa fue la última vez que alguien escuchó de Jennifer Kesse. La mañana siguiente, martes 24 de enero de 2006, se suponía que Jennifer debía estar en el trabajo a las 8 a.m. Usualmente era puntual, a menudo llegaba temprano,
pero esa mañana no se presentó. Sus compañeros de trabajo lo notaron. A media mañana, cuando todavía no había llegado y no contestaba su teléfono, su jefe intentó llamarla varias veces. Nada. En este punto, sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse. Esto no era típico de Jennifer. Siempre llamaba si iba a llegar tarde. Siempre le avisaba a alguien. Algo estaba mal. Al mismo tiempo, Rob también estaba tratando de comunicarse con ella. La había llamado esa mañana, pero ella no contestó. Envió mensajes de texto. Nada. Lo intentó de nuevo. Todavía nada. Para la hora del almuerzo, estaba seriamente preocupado. Rob llamó a los padres de Jennifer y preguntó si habían sabido de ella. No lo habían hecho. Ahora todos estaban preocupados. El padre de Jennifer, Drew, llamó al departamento de policía de Orlando para pedirles que hicieran una verificación de bienestar en su condominio. La policía acordó enviar a alguien. Cuando los oficiales llegaron al condominio de Jennifer, en Mosaic at Millenia, encontraron algo extraño. Su auto no estaba allí. Su Chevy Malibu negro 2004, que siempre estacionaba en el mismo lugar, había desaparecido. Los oficiales tocaron su puerta. Sin respuesta. Tocaron de nuevo. Nada. Eventualmente, el administrador del edificio los dejó entrar. Lo que encontraron adentro era confuso. El condominio estaba ordenado y limpio. Nada estaba saqueado u obviamente alterado. Su cama estaba hecha. Pero había señales de que Jennifer había estado allí esa mañana, de que se había estado preparando para el trabajo. En el baño, había una toalla húmeda colgada sobre la puerta de la ducha. Su maquillaje estaba sobre el mostrador, como si lo hubiera estado usando. Un par de zapatos y algo de ropa estaban dispuestos sobre la cama, como si hubiera estado eligiendo un atuendo. Todo sugería que Jennifer se había despertado esa mañana, se había duchado, había comenzado a prepararse para el trabajo, y luego simplemente desapareció. La policía buscó en el condominio cualquier señal de lucha, cualquier señal de entrada forzada. No encontraron nada obvio. La puerta principal estaba cerrada con llave. Las ventanas estaban seguras. No había sangre. Ninguna señal de violencia adentro. Pero claramente algo le había pasado a Jennifer. Las personas no simplemente desaparecen. La siguiente pregunta era obvia. ¿Dónde estaba su auto? Durante 2 días, la policía y la familia de Jennifer buscaron su Chevy Malibu negro. Sus padres recorrieron Orlando, revisando estacionamientos, calles laterales, cualquier lugar en el que pudieran pensar. Repartieron volantes, rogaron por ayuda. Luego, el jueves 26 de enero de 2006, recibieron una llamada. Un residente en un complejo de apartamentos llamado Huntington on the Green había notado un Chevy Malibu negro, estacionado en un lugar inusual. Había estado allí durante al menos un día, tal vez más. Pensaron que era extraño. Huntington on the Green estaba aproximadamente a 1 milla del condominio de Jennifer, poco más de 1 milla de donde vivía. La policía confirmó que era el auto de Jennifer. Cuando examinaron el vehículo, encontraron algo preocupante. En el capó del auto había huellas de manos, manchas, rasguños. Parecía que alguien había luchado encima de ese auto, como si alguien hubiera sido empujado sobre él, o hubiera intentado empujarse para bajarse. Dentro del auto, las cosas estaban relativamente sin alterar. La cartera de Jennifer no estaba allí. Su teléfono no estaba allí. Sus llaves no estaban allí. Todas esas cosas habían desaparecido con ella, pero la pieza de evidencia más importante vino de las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos. Huntington on the Green tenía cámaras de vigilancia en el estacionamiento. La policía revisó el material y encontró algo increíble. El 24 de enero de 2006, el mismo día que Jennifer desapareció, aproximadamente al mediodía, una cámara capturó a alguien estacionando el auto de Jennifer y alejándose. Esto era enorme. Esta podría ser la persona que se llevó a Jennifer. Este podría ser su secuestrador. Pero cuando los detectives miraron el material más de cerca, su esperanza se convirtió en frustración. La calidad del video era granulada. Eso era esperado para las cámaras de seguridad de 2006. Pero el problema real era algo completamente diferente. Había una cerca a lo largo del borde del estacionamiento, y mientras la persona se alejaba del auto, los postes de la cerca bloqueaban perfectamente su rostro en cada fotograma. Cada fotograma. Ni una sola toma clara de su rostro. Era casi como si esta persona supiera exactamente dónde estaba esa cámara, como si hubieran planeado su ruta específicamente
Para evitar ser identificados, los detectives estudiaron el material una y otra vez, trajeron expertos, intentaron cada técnica de mejora disponible en ese momento. No pudieron obtener una imagen clara. Lo que pudieron determinar fue limitado. La persona parecía medir entre 5 pies, 3 pulgadas, y 5 pies, 5 pulgadas de alto, entre 1.60 y 1.65 metros. Llevaban lo que parecía ropa de trabajo, posiblemente un uniforme de algún tipo. Tenían una forma distintiva de caminar, una especie de contoneo, pero eso era todo, sin rostro, sin características claramente identificables, solo una figura borrosa, alejándose del auto de Jennifer Kesse. Este material granulado y frustrante se convirtió en la pieza de evidencia más importante del caso, y durante casi 20 años ha permanecido como un misterio. El Departamento de Policía de Orlando declaró oficialmente a Jennifer Kesse como persona desaparecida. Se lanzó una búsqueda masiva. Los oficiales fueron puerta a puerta en su vecindario, en Mosaic at Millenia, preguntando si alguien había visto algo inusual la mañana del 24 de enero. Se colocaron volantes en todas partes. El rostro de Jennifer estaba en postes telefónicos, en vitrinas de tiendas, en las noticias. Su familia hizo llamados públicos para que cualquiera con información se presentara. Comenzaron a llegar pistas, cientos de ellas, luego miles. La gente reportó haber visto a alguien que se parecía a Jennifer en gasolineras, restaurantes, centros comerciales. Cada pista tenía que ser investigada. Cada una no llevó a ningún lado. La policía desarrolló rápidamente una teoría sobre lo que podría haber pasado, y se centraba en Mosaic at Millenia mismo. En el momento en que Jennifer desapareció, su complejo de condominios todavía era relativamente nuevo. La construcción estaba en curso. Los trabajadores entraban y salían del complejo todos los días, haciendo trabajos de terminación en las unidades, paisajismo, reparaciones. Estos trabajadores de construcción entraban y salían libremente. Tenían acceso a la propiedad, conocían el diseño del complejo, y muchos de ellos eran trabajadores transitorios, moviéndose de trabajo en trabajo. Los detectives se enteraron de que algunos de estos trabajadores habían hecho sentir incómoda a Jennifer. En las semanas antes de que desapareciera, había mencionado a amigos y familiares que algunos de los trabajadores la miraban fijamente cuando pasaba. Sentía que estaba siendo vigilada. Una amiga recordó más tarde que Jennifer había dicho algo como: «Algunos de estos tipos me dan escalofríos». Esto no era inusual, desafortunadamente. Muchas mujeres han experimentado esa sensación de ser observadas, de sentirse incómodas por la atención no deseada. Pero en el caso de Jennifer, toma un significado mucho más oscuro. La policía se enfocó fuertemente en los trabajadores de construcción, como posibles sospechosos. Entrevistaron a docenas de ellos. Intentaron rastrear a todos los que tenían acceso al complejo la mañana del 24 de enero. Pero esto resultó increíblemente difícil. Muchos de los trabajadores eran inmigrantes indocumentados. Algunos habían proporcionado nombres falsos o identificación falsa cuando fueron contratados. Algunos ya se habían mudado a otros trabajos en otras ciudades, incluso en otros estados. Un trabajador en particular llamó la atención de los investigadores. Su nombre e identidad nunca han sido confirmados públicamente, pero los detectives supuestamente tenían serias sospechas sobre él. Supuestamente dejó la ciudad poco después de que Jennifer desapareciera. Algunos reportes sugieren que podría haber dejado el país por completo. A pesar de sus sospechas, la policía nunca pudo reunir suficiente evidencia para hacer un arresto. A medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, el caso de Jennifer se enfrió. Su familia nunca dejó de buscar. Drew y Joyce Kesse dedicaron sus vidas a encontrar a su hija. Contrataron investigadores privados. Se contactaron con medios de comunicación. Mantuvieron la historia de Jennifer en el ojo público a través de todos los medios que pudieron imaginar. Pero también se frustraron cada vez más con el Departamento de Policía de Orlando. La familia Kesse sentía que la policía no estaba haciendo lo suficiente. Sentían que las pistas estaban siendo ignoradas, que las denuncias no se estaban siguiendo, que la investigación se había estancado debido a incompetencia o indiferencia. Drew Kesse fue particularmente vocal al respecto. Dio entrevistas donde criticó el manejo policial del caso. Dijo que habían renunciado a su hija. En una entrevista, dijo algo que se quedó con mucha gente. Dijo: «No entiendo cómo puedes tener un video de alguien estacionando el auto de mi hija y no poder averiguar quién es». Era una pregunta justa. Es una pregunta que persiguió el caso durante años. En 2018,
la familia Kese tomó un paso extraordinario. Presentaron una demanda contra el Departamento de Policía de Orlando. La demanda no era sobre dinero, era sobre acceso. La familia Kese quería ver los archivos de investigación del caso de su hija. Querían saber qué había encontrado la policía, qué pistas se habían seguido, qué denuncias se habían recibido. Durante años, el Departamento de Policía de Orlando se había negado a liberar esta información. Argumentaron que era una investigación en curso y que liberar los archivos podría comprometer su capacidad para resolver el caso. Pero la familia Kese argumentó que la investigación esencialmente se había detenido. Creían que la policía se había dado por vencida y estaba usando la excusa de investigación en curso para ocultar sus fracasos. La demanda funcionó. En 2019, un juez falló a favor de la familia Kese y ordenó al Departamento de Policía de Orlando que entregara los archivos del caso. Cuando la familia finalmente recibió los archivos, fue abrumador. Había más de 16,000 páginas de documentos, pistas, entrevistas, reportes forenses, memorandos internos. Por primera vez, la familia Kese pudo ver todo lo que la policía había hecho y, más importante, todo lo que no habían hecho. Lo que encontraron fue perturbador. Había pistas que nunca se habían seguido. Había indicios que parecían prometedores pero habían sido abandonados sin explicación. Había pruebas forenses que nunca se habían realizado. Uno de los descubrimientos más impactantes fue que ciertas piezas de evidencia nunca habían sido analizadas para ADN. Evidencia del auto de Jennifer, evidencia de la escena del crimen, evidencia que potencialmente podría identificar a su secuestrador. Simplemente había estado en una sala de almacenamiento durante más de una década. La familia Kese estaba devastada y furiosa. Siempre habían sospechado que la policía había fallado en el caso de su hija. Ahora tenían pruebas. Córnea, un nuevo comienzo. Armados con esta nueva información, la familia Kese presionó por un cambio. Hicieron cabildeo para que el caso fuera transferido a una agencia diferente, una que lo tomara en serio, una que realmente hiciera el trabajo. En 2022 consiguieron su deseo. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, el FDLE, oficialmente tomó el control de la investigación de Jennifer Kese del Departamento de Policía de Orlando. El FDLE es una agencia a nivel estatal con más recursos y más experiencia manejando casos complejos. Trajeron ojos frescos a la investigación. Comenzaron desde cero, revisando cada pieza de evidencia, cada pista, cada indicio, y comenzaron a encontrar cosas. En mayo de 2025, el FDLE hizo un anuncio que envió ondas de choque a través de la comunidad de crímenes reales. Declararon que el caso de Jennifer Kese ya no estaba archivado. Esto fue significativo. Durante casi 20 años, este caso había sido considerado archivado, esencialmente irresoluble, basado en la evidencia disponible. Pero el FDLE dijo que habían hecho progreso real. Unos meses después, en octubre de 2025, revelaron más detalles. Habían descubierto evidencia de ADN en elementos que nunca habían sido analizados por los investigadores originales. Esta evidencia de ADN estaba siendo analizada usando técnicas modernas que no estaban disponibles en 2006. También dijeron que habían reducido significativamente su lista de personas de interés. No dijeron quiénes eran estas personas, pero dejaron claro que se estaban enfocando en individuos específicos. Y había una cosa más. Estaban usando inteligencia artificial para intentar finalmente resolver el misterio de ese video de vigilancia. ¿Recuerdas ese material granulado de 2006? Aquel donde el rostro de la persona está perfectamente bloqueado por la cerca en cada fotograma. El FDLE estaba usando tecnología de mejora de IA para intentar extraer más detalles de ese video. La mejora de imagen por IA ha avanzado mucho en años recientes. Estos programas pueden tomar material borroso de baja resolución y afilarlo, llenar detalles, incluso reconstruir rostros. No es magia, no puede crear información que no está ahí, pero a menudo puede revelar cosas que el ojo humano no puede ver en el material original. El FDLE no ha dicho exactamente qué han encontrado usando esta tecnología, pero el hecho de que la estén usando, de que crean que podría ayudar, es alentador. Por primera vez en casi 20 años, hay esperanza real de que el caso de Jennifer Kese pueda ser resuelto. A principios de 2026, está programado el lanzamiento de una nueva serie documental de televisión sobre el caso. Los productores han estado trabajando con la familia Kese
y supuestamente han tenido acceso a parte de la nueva evidencia. Este documental podría traer aún más atención al caso y potencialmente generar nuevas pistas. Ahora, quiero volver y hablar más sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, porque hay muchas teorías sobre lo que le pasó a Jennifer Kesse, y creo que es importante entenderlas todas. La teoría del trabajador de construcción es probablemente la más ampliamente discutida. Como mencioné antes, Mosaic at Millenia todavía estaba en construcción cuando Jennifer vivía allí. Los trabajadores entraban y salían todo el tiempo. Algunos de ellos habían hecho sentir incómoda a Jennifer. La teoría va así. Uno o más de estos trabajadores notaron a Jennifer, la observaron, aprendieron su rutina, sabían cuándo se iba al trabajo, dónde estacionaba su auto, dónde estaba su condominio. La mañana del 24 de enero, uno de ellos la agarró, posiblemente justo cuando estaba caminando hacia su auto. Esto explicaría la falta de una lucha dentro de su condominio. También explicaría cómo su auto terminó en Huntington-on-the-Green. El secuestrador lo condujo allí para distanciarlo de la escena del crimen. La persona en el video de vigilancia, alejándose de su auto, encaja con el perfil de un trabajador de construcción. La ropa parece ropa de trabajo. La altura, entre 5 pies 3 y 5 pies 5 pulgadas, podría coincidir con muchos de los trabajadores que estaban empleados en el complejo. La policía investigó a docenas de trabajadores de construcción. Incluso fueron a Puerto Rico para entrevistar a algunos de ellos, pero nunca pudieron reunir suficiente evidencia para un arresto. Otra teoría involucra al exnovio de Jennifer o alguien de su pasado. Esta es una teoría común en casos de personas desaparecidas. La idea de que alguien que conocía, alguien con quien tuvo una relación, fue responsable. Pero según todos los relatos, las relaciones de Jennifer eran normales y saludables. Su novio Rob tenía una coartada a prueba de balas. Estaba en Fort Lauderdale en el momento de su desaparición y no hay evidencia de que estuviera involucrado. No tenía ningún exnovio que hubiera mostrado comportamiento obsesivo o amenazante. No había acosadores que nadie supiera. Aún así, los investigadores han revisado a todos en la vida de Jennifer: miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, conocidos. Hasta ahora, ninguno de ellos ha surgido como sospechoso. Una tercera teoría involucra secuestro aleatorio por un extraño. Tal vez Jennifer simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez un depredador la vio y aprovechó una oportunidad. Esto es aterrador de pensar, porque implica que cualquiera podría ser una víctima en cualquier momento. Pero estadísticamente, es menos común de lo que la gente piensa. La mayoría de los crímenes violentos son cometidos por alguien que la víctima conoce. Aún así, es posible. Hay depredadores ahí afuera que se enfocan en víctimas aleatorias, y si esto es lo que le pasó a Jennifer, podría explicar por qué el caso ha sido tan difícil de resolver. No habría conexión obvia entre ella y su secuestrador. Una cuarta teoría, y esta es más oscura y perturbadora, involucra tráfico sexual. Algunas personas han especulado que Jennifer fue secuestrada y forzada a algún tipo de operación de tráfico. Esta teoría ha sido promovida por algunos investigadores aficionados y comunidades en línea, pero la mayoría de los expertos son escépticos. El tráfico sexual ocurre, por supuesto, pero típicamente involucra a individuos vulnerables, fugitivos, drogadictos, personas que están aisladas de sus familias y sistemas de apoyo. Jennifer no encajaba en ese perfil en absoluto. Era una profesional exitosa, con una familia amorosa, que notó inmediatamente cuando desapareció. Habría sido un objetivo de riesgo extremadamente alto para los traficantes. No tiene sentido desde un punto de vista de lógica criminal. Dicho esto, no podemos descartar nada completamente. Han pasado cosas más extrañas. La verdad es que no sabemos qué le pasó a Jennifer Kesse. Tenemos teorías, tenemos sospechas, tenemos ese video de vigilancia enloquecedor, pero no tenemos respuestas. Su familia ha pasado casi 20 años buscando esas respuestas. Han dado todo para encontrar a su hija. Drew y Joyce Kesse se han convertido en defensores de las personas desaparecidas y sus familias. Trabajaron para aprobar legislación en Florida, llamada la Ley de Personas Desaparecidas Jennifer Kesse y Tiffany Sessions. Esta ley reformó cómo los departamentos de policía en Florida manejan los casos de personas desaparecidas. Antes de esta ley, había inconsistencias en cómo diferentes agencias trataban los reportes de personas desaparecidas. Algunos departamentos los tomaban en serio inmediatamente, otros los descartaban,
diciéndoles a las familias que esperaran 24 o 48 horas antes de presentar un reporte. Este retraso podría ser crítico en casos donde el tiempo es esencial. La ley de personas desaparecidas. Jennifer Kess y Tiffany Sessions estandarizó los procedimientos en todo el estado. Requirió que las agencias de aplicación de la ley tomaran reportes de personas desaparecidas inmediatamente, sin periodos de espera arbitrarios. También mejoró la comunicación entre agencias y creó mejores protocolos para investigar estos casos. Este es el legado de Jennifer. Aunque no ha sido encontrada, su desaparición ha llevado a cambios que han ayudado a otras familias. Tiffany Sessions, por cierto, fue otra joven que desapareció en Florida. Se desvaneció en 1989 mientras trotaba cerca del campus de la Universidad de Florida en Gainesville. Su caso finalmente fue resuelto en 2014, cuando evidencia de ADN vinculó su desaparición a un asesino en serie llamado Paul Rawls, quien había muerto en prisión en 2013. Sus restos nunca fueron encontrados, pero los investigadores determinaron que Rawls era responsable. El emparejamiento del nombre de Jennifer con el de Tiffany en la legislación es significativo. Ambas eran mujeres jóvenes, cuyos casos expusieron fallas en cómo las fuerzas del orden manejaban a las personas desaparecidas. Ambas familias lucharon durante años para obtener respuestas y para evitar que otras familias pasaran por la misma pesadilla. Déjame contarte un poco más sobre cómo ha sido la vida para la familia Kesse durante estos casi 20 años. Drew y Joyce Kesse nunca se han dado por vencidos. Cada día desde que Jennifer desapareció, han trabajado para encontrarla, han organizado búsquedas, han coordinado con las fuerzas del orden, han dado miles de entrevistas a los medios, han mantenido un sitio web y presencia en redes sociales dedicados a encontrar a Jennifer. Drew Kesse ha sido particularmente vocal y visible en la búsqueda de su hija. Ha aparecido en programas de noticias nacionales, documentales de crímenes y podcasts. Ha criticado a las fuerzas del orden cuando sintió que no estaban haciendo lo suficiente. Los ha elogiado cuando han hecho progreso. También ha hablado abiertamente sobre el costo emocional que esto ha tenido en su familia. Imagina vivir durante casi 20 años sin saber qué le pasó a tu hijo, sin saber si está viva o muerta, sin saber si alguna vez tendrás un cierre. En una entrevista, Drew dijo algo que realmente captura la agonía de su situación. Dijo: "Cada mañana me despierto y por una fracción de segundo olvido, y luego recuerdo, y es como perderla de nuevo". Joyce Kess ha sido igualmente dedicada, aunque quizás menos visible públicamente. Se ha enfocado en apoyar a Drew y mantener la fuerza de la familia. También ha hablado sobre la importancia de mantener viva la memoria de Jennifer, de asegurarse de que la gente no se olvide de ella. El hermano de Jennifer, Logan, tenía solo 19 años cuando ella desapareció. Estaba en la universidad en ese momento. Toda su vida adulta ha sido moldeada por la desaparición de su hermana. Ha participado en los esfuerzos de búsqueda y ha hablado públicamente sobre Jennifer. Ha hablado sobre su relación cercana, sobre cómo ella era su mejor amiga, sobre cómo hay un vacío en su familia que nunca puede ser llenado. La familia Kesse también ha construido una comunidad alrededor del caso de Jennifer. Miles de personas han seguido la historia a lo largo de los años. Algunos de ellos se han convertido en investigadores aficionados, examinando los archivos del caso, analizando el video de vigilancia, compartiendo teorías en línea. Algunos son entusiastas de crímenes reales que se han enganchado con este caso porque es tan misterioso y convincente. Otros son simplemente personas de buen corazón que quieren ayudar. Esta comunidad ha sido tanto una bendición como una maldición para la familia. Por un lado, ha mantenido viva la historia de Jennifer, ha generado pistas, ha puesto presión sobre las fuerzas del orden para seguir trabajando en el caso. Por otro lado, lidiar con el interés público puede ser agotador y doloroso. Algunas personas han difundido desinformación. Algunos han acusado a personas inocentes de estar involucradas. Algunos han sido insensibles o crueles en sus comentarios. Manejar todo esto mientras también están de duelo y buscando ha sido una carga enorme para la familia Kesse. Ahora déjame hablar más sobre el video de vigilancia, porque realmente es la clave de todo este caso. El material fue capturado el 24 de enero de 2006, aproximadamente al mediodía. Este fue el mismo día que Jennifer desapareció. El video muestra a alguien estacionando el Chevy Malibu negro de Jennifer en el complejo de apartamentos Huntington on the Green, aproximadamente a 1 milla de su condominio. La persona sale del auto y se aleja. Mientras caminan, pasan junto a una cerca. Y aquí es donde comienza la frustración.
Los postes de la cerca bloquean perfectamente el rostro de la persona en cada fotograma. Es como si el universo estuviera jugando una broma cruel. La única pieza de evidencia de video que podría resolver este caso. Y no puedes ver lo más importante. Los investigadores han estudiado este material obsesivamente. Han intentado determinar la altura de la persona, basándose en el auto y los postes de la cerca. Han analizado la forma de caminar de la persona, su ropa, su tipo de cuerpo. Han traído expertos de todo el país. La persona parece ser relativamente baja, en algún lugar entre 5 pies, 3 pulgadas y 5 pies, 5 pulgadas de altura, que esto podría ser un hombre bajo o una mujer. La ropa parece algún tipo de uniforme de trabajo, posiblemente pantalones azules o de color oscuro y una camisa. Algunas personas han dicho que parece ropa de pintor o atuendo de trabajador de construcción. La forma en que la persona camina ha sido descrita como distintiva. Hay un ligero contoneo en ella. Algunas personas han dicho que la persona parece estar tratando de verse casual, como si estuviera tratando de no llamar la atención. Pero todos estos detalles son frustrantemente vagos. Describen a miles, tal vez millones de personas. Sin un rostro, los investigadores no han podido identificar a la persona. A lo largo de los años, la familia Kesse y los investigadores aficionados han intentado varias técnicas para mejorar el video. Han trabajado con especialistas en mejora de imagen, han usado software de reconocimiento facial, incluso han intentado reconstruir el rostro de la persona, usando gráficos por computadora. Ninguno de estos esfuerzos ha producido una identificación clara. La esperanza ahora es que la inteligencia artificial finalmente pueda resolver este misterio. La tecnología de mejora de imagen por IA ha avanzado dramáticamente en años recientes. Estos programas pueden analizar material de baja calidad y usar algoritmos para mejorar detalles, afilar imágenes e incluso predecir cómo podrían verse las porciones ocultas. El FDLE ha confirmado que están usando esta tecnología en el video de vigilancia. No han revelado qué han encontrado, pero el hecho de que estén siguiendo esta vía sugiere que creen que podría dar resultados. Si la IA puede producir incluso una imagen parcial del rostro de la persona, si puede revelar características que han estado ocultas durante casi 20 años, podría ser el avance que este caso necesita. La historia de Jennifer Kesse no ha terminado. Todavía no. Hay detectives trabajando en su caso ahora mismo. Hay ADN siendo analizado ahora mismo. Hay material de video siendo mejorado ahora mismo. En algún lugar, alguien sabe qué le pasó, y esa persona finalmente podría ser encontrada. Para Drew y Joyce Kesse, para Logan, para Rob, para todos los que amaron a Jennifer, esto ha sido una pesadilla de 20 años. Pero las pesadillas pueden terminar. Los casos pueden ser resueltos. La verdad puede salir a la luz. Tal vez 2026 será el año. Tal vez el documental generará la pista que abra el caso. Tal vez el ADN coincidirá con alguien. Tal vez la IA revelará un rostro que ha estado oculto durante 2 décadas. O tal vez no. Tal vez habrá más años de espera y esperanza y lucha. La familia Kesse ha demostrado que pueden manejar eso. Lo han estado haciendo durante casi 20 años, pero no deberían tener que hacerlo solos. Si sabes algo, cualquier cosa, por favor preséntate. Hazlo por Jennifer, hazlo por su familia, hazlo porque es lo correcto. Alguien ahí afuera tiene la respuesta de lo que le pasó a Jennifer Kesse. Alguien ahí afuera puede darle paz a su familia. Sé esa persona. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.